Hola. Bienvenidos a Aprende con un café, el canal donde cada sorbo es una oportunidad para descubrir el mundo. Hoy te invito a acompañarme en un viaje apasionante por la historia de África y su lucha por la independencia. Prepara tu café y ponte cómodo, porque vamos a aprender juntos. En el siglo XX, África vivió uno de los procesos más trascendentales de su historia: la lucha por liberarse del colonialismo europeo. ¿Cómo lograron las naciones africanas conquistar su independencia? ¿Qué retos se enfrentaron después? Quédate hasta el final para descubrirlo. Comenzamos. Para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el continente africano estaba casi completamente bajo el control de unas cuantas potencias europeas. La carrera por África, a finales del siglo XIX, había resultado en un mosaico de colonias, protectorados y territorios con fronteras dibujadas arbitrariamente. Este sistema de dominio colonial se construyó sobre la base de la explotación económica y el sometimiento político. Los recursos africanos se extraían para alimentar las industrias europeas. Las poblaciones africanas eran gobernadas por un pequeño grupo de administradores coloniales que imponían leyes, idiomas y sistemas de gobierno extranjeros. La Segunda Guerra Mundial resultó ser un punto de inflexión crucial. Cientos de miles de soldados africanos fueron reclutados para luchar por sus amos coloniales. Cuando regresaron, trajeron consigo una mayor conciencia política y una renovada determinación de luchar por las mismas libertades que habían ayudado a asegurar para otros. Las potencias europeas que gobernaban África tenían enfoques distintos sobre el colonialismo. El Imperio Británico practicó un sistema de gobierno indirecto. Buscaba gobernar a través de líderes e instituciones tradicionales existentes, aunque esto a menudo distorsionaba las estructuras de poder tradicionales. Francia siguió la política de asimilación, buscando transformar a sus súbditos coloniales en ciudadanos franceses que abrazaran la cultura y el idioma franceses. Esto creó una élite africana pequeña y altamente educada, pero la gran mayoría de la población seguía siendo súbdita con pocos derechos. Bélgica y Portugal representaron las potencias coloniales más despiadadas e intransigentes. El gobierno de Bélgica en el Congo fue notoriamente explotador. Portugal, bajo el régimen autoritario de Salazar, se aferró al mito de que sus territorios africanos eran provincias de ultramar, justificando un brutal sistema de trabajo forzado. Narrador. Esta nueva ola de nacionalismo fue liderada por una generación de líderes carismáticos y a menudo educados en Occidente. Eran abogados, maestros, médicos, sindicalistas. Narrador. Habían experimentado de primera mano las contradicciones del dominio colonial y se inspiraron en diversas fuentes ideológicas. Narrador. El principio de autodeterminación defendido por Woodrow Wilson y consagrado en la Carta del Atlántico proporcionó un arma ideológica poderosa contra la legitimidad del imperio. Narrador. La independencia de India y Pakistán, en 1947, envió una señal poderosa a todo el mundo colonizado. Narrador. Estos líderes emplearon una variedad de tácticas. Organizaron mítines políticos, huelgas, boicots de bienes e instituciones coloniales. Narrador. Publicaron periódicos y folletos para difundir su mensaje y construir una conciencia nacional entre diversos grupos étnicos. La independencia de Ghana, el 6 de marzo de 1957, marcó un momento decisivo. El viaje fue liderado por Kwame Nkrumah, educado en Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1949, formó el CPP con el eslogan «Autogobierno ahora». El CPP era un partido de masas que atraía a la juventud, las vendedoras del mercado y los trabajadores. En 1950, lanzó la campaña de acción positiva, protestas no violentas, huelgas y desobediencia civil. Él y otros líderes fueron arrestados y encarcelados. Mientras estaba en la cárcel, el CPP se presentó a las elecciones de 1951 y obtuvo una victoria aplastante. El gobernador británico lo liberó e invitó a formar gobierno. En marzo de 1957, la bandera británica fue arriada y se izó la bandera de Ghana: franja roja, franja dorada, franja verde con estrella negra central. En la ceremonia, Nkrumah declaró: «Nuestra independencia no tiene sentido a menos que esté ligada a la liberación total del continente africano». En el norte de África, la lucha combinó identidad árabe e islámica contra el dominio colonial. En Egipto, el momento crucial llegó en 1952 con la revolución de los oficiales libres, que llevó a Gamal Abdel Nasser al poder.
Su audaz nacionalismo árabe culminó en la crisis de Suez de 1956, cuando nacionalizó el canal. En Marruecos y Túnez, el camino hacia la independencia se logró mediante negociación política y presión nacionalista sostenida. Francia concedió la independencia a ambos países en marzo de 1956, ante la escalada de disturbios y con sus recursos militares escasos. Argelia fue un caso muy diferente y mucho más sangriento. Francia la consideraba una parte integral de la República Francesa, no solo una colonia. El FLN lanzó un levantamiento armado el 1 de noviembre de 1954, encendiendo una guerra brutal que duraría casi 8 años, caracterizada por torturas, guerra de guerrillas y masivas bajas civiles. La guerra finalmente terminó con los acuerdos de Evian en marzo de 1962, llevando a la independencia de Argelia en julio, pero a un costo humano asombroso. Al sur del Sahara, el camino hacia la libertad fue inmensamente variado, reflejando las diferentes políticas de las potencias coloniales y las diversas condiciones locales. Nigeria, el país más poblado, logró la independencia en 1960 a través de conferencias constitucionales que establecieron un sistema federal para equilibrar intereses regionales. Las colonias de colonos tendieron a ser más violentas. En Kenia, colonos blancos ocuparon las tierras altas, provocando quejas Kikuyu que llevaron a la rebelión Mau Mau en los años 50. Aunque aplastada militarmente, la rebelión empujó hacia un acuerdo político con líderes como Jomo Kenyatta. El Congo belga recibió una independencia sin preparación en junio de 1960. El ejército se amotinó, Katanga se secesionó y Patrice Lumumba fue asesinado en un complot internacional. El resultado fueron años de guerra civil e intervención extranjera. En África portuguesa, la independencia llegó tras largas guerras de liberación. Los movimientos MPLA, Frelimo y PAIGC tomaron las armas cuando Lisboa rechazó el diálogo. Décadas de guerrilla agotaron a Portugal, llevando a la revolución de los claveles en 1974 y la independencia de las colonias en 1975. El camino hacia la independencia africana siguió dos rutas principales: la transición pacífica y negociada, y la lucha violenta y armada, a menudo superpuestas. Donde los gobiernos coloniales reconocieron la inevitabilidad del cambio, hubo conferencias constitucionales, reformas políticas y transferencia gradual del poder. Este fue el modelo visto en Ghana, Nigeria, Sierra Leona y muchas otras antiguas colonias británicas. El camino negociado requirió habilidad política, paciencia estratégica y capacidad de movilizar apoyo popular masivo. Los líderes participaron en años de negociaciones minuciosas, redactaron nuevas constituciones y establecieron plazos para la independencia. Donde las potencias coloniales fueron intransigentes, el conflicto armado se convirtió en la única opción viable. Las protestas pacíficas fueron recibidas con represión violenta. Estas luchas armadas fueron prolongadas y brutales, a menudo guerras de guerrillas que militarizaron sociedades enteras y destruyeron infraestructuras. La descolonización de África fue profundamente influenciada por dos factores internacionales: el establecimiento de las Naciones Unidas y la creciente rivalidad de la Guerra Fría. La ONU proporcionó una plataforma vital para las voces anticoloniales. Su carta incluía el principio de autodeterminación, aprovechado por los líderes nacionalistas como argumento contra el colonialismo. La Guerra Fría proyectó una sombra compleja sobre el continente. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se oponían al colonialismo europeo y buscaban ganarse la lealtad de las naciones africanas emergentes. La Unión Soviética apoyó activamente los movimientos de liberación armada, proporcionando armas, entrenamiento y ayuda financiera, enmarcándolo como lucha contra el imperialismo capitalista. Estados Unidos se encontraba en una posición difícil, dividido entre sus ideales anticoloniales y su deseo de mantener solidaridad con sus aliados europeos en la OTAN. Su principal preocupación era evitar la propagación del comunismo, lo que llevó a intervenciones encubiertas para socavar líderes percibidos como demasiado cercanos a la Unión Soviética. La euforia del Día de la Independencia pronto se vio atenuada por los inmensos desafíos de construir una nación desde cero. Los estados recién soberanos heredaron fronteras coloniales trazadas sin tener en cuenta la geografía étnica, agrupando grupos rivales y dividiendo otros. Económicamente, las nuevas naciones se encontraron atrapadas en el neocolonialismo.
Sus economías estaban estructuradas para servir a las antiguas potencias coloniales, dependientes de exportar materias primas. Las corporaciones extranjeras continuaron controlando sectores clave, y las instituciones financieras internacionales impusieron condiciones que limitaron las opciones políticas. Esta fragilidad política y vulnerabilidad económica creó inestabilidad. La competencia política degeneró en conflictos étnicos, llevando a una ola de golpes militares. Los líderes recurrieron a centralizar el poder, argumentando que un Estado fuerte era necesario para mantener unido al país, pero esto a menudo suprimió la disidencia y allanó el camino para dictaduras. El legado de la descolonización está profundamente impreso en el África del siglo XXI. El continente hoy es un lugar de inmensos contrastes. Democracias vibrantes y autocracias persistentes. Economías de rápido crecimiento y focos de pobreza arraigada. Muchos desafíos fundamentales del período post-independencia persisten. Aunque el continente ha logrado avances significativos hacia la democratización desde el final de la Guerra Fría, los cimientos del gobierno democrático siguen siendo frágiles en muchos lugares. Hay una sociedad civil floreciente, una escena cultural vibrante y una nueva generación de emprendedores y líderes que trabajan para encontrar soluciones africanas a los problemas africanos. El sueño de la generación de la independencia de un África próspera, estable y verdaderamente soberana sigue siendo una fuerza poderosa e impulsora para el futuro. Las luchas de liberación fomentaron un poderoso sentido de identidad y solidaridad africana que continúa inspirando a nuevas generaciones. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada en Aprende con un café. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.